¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Bien, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo estás con Lisa también, verdad? Sí, así es, con Lisa. Bueno, un saludo a ambos. Gracias, Carlos, un gusto. Felicidades y mandale saludos a tu viejo, por favor. Por supuesto, le voy a decir. Ok. Bueno, un gusto que nos atienda, Carlos. Estamos analizando un poco el año que tuvimos desde lo político y un poco el año que se viene electoral y con todavía este tema de la pandemia no solucionado, con una economía incierta. Bueno, algunos dicen que por suerte nos tomó esta pandemia con una economía que no venía tan mal. ¿Cómo ves vos un poco el panorama que nos espera desde lo institucional y lo político en nuestro país? Bueno, mira, yo creo que el año que viene vamos a tener un crecimiento económico. Esto no quiere decir que impacte en lo social. Por un lado vamos a tener una economía que va a crecer, que es muy saludable, muy positivo. Pero, sin embargo, lo que no se nota todavía es, digamos, cómo compensar, cómo amortiguar ese crecimiento económico desde el punto de vista social. Desde el punto de vista político hay un elemento central, que es las elecciones municipales, que creo yo que no va a variar mucho el panorama a nivel municipal, me parece a mí, ¿verdad? Y por otro lado, soy de los que piensa que el gobierno, yo no creo que dentro del gobierno haya capacidad de reforma, no hay una vocación de cambiar el estilo de gobierno, o sea, vamos a estar con la misma constante, convencido de la misma constante. Y en la oposición el problema más preocupante dentro de la oposición es la situación interna del Partido Liberal Radical Auténtico, que daría la impresión que no presenta avisos de solución. Y eso es también preocupante. ¿Vos ves un partido liberal fracturado todavía? Sí, yo creo que el Partido Liberal está muy fracturado y que el Partido Liberal está fracturado y de que el Partido Liberal no se va a solucionar con mucha facilidad. Y creo que es un gravísimo error del Partido Liberal. ¿Podría ser desplazado en algún momento por una fuerza política, digamos, una alianza, una tercera opción, en el liderazgo de la candidatura presidencial del 2023? Y puede ser, si el partido sigue así, con esos antagonismos, es probable, ¿por qué no? Todo es posible. Nada es sagrado en la política. Nada es sagrado. Me llamó un poco la atención lo que dijiste de que va a haber un crecimiento económico, el famoso efecto rebote de que tanto se habla, pero que eso no significa que se va a ver traducido en lo social. Y si escuchamos mucho eso, Carlos, de que tal año se creció 5%, hubo un año que se creció 14%, ¿qué tiene que funcionar institucionalmente o en la sociedad para que ese crecimiento económico se vea reflejado, por ejemplo, en una disminución de la pobreza? ¿Por qué hay países como Alemania que crecen en lo económico y no tienen pobres? ¿Y por qué otros países como los nuestros, que de repente mueven millones y miles de millones de dólares en exportación, por ejemplo, de alimentos, pero la pobreza parece que siempre nos dicen eso, no llega, no se derrama, no impacta en lo social? ¿Cuál es la diferencia entre esos países y el nuestro? Nosotros tenemos serios problemas estructurales. El primer problema estructural que nosotros tenemos es el Estado mismo. El Estado paraguayo es un Estado con muchas deformaciones, y esas deformaciones del Estado incluyen las deformaciones sociales. Y entonces también tenemos muchos problemas de naturaleza eminentemente social dentro de la sociedad. Y son todas cosas que tenemos que ir corrigiendo. En la medida que eso se corrija, nosotros vamos a poder ir avanzando. Si no corregimos eso, seguiremos siendo un país pobre, o sea, un país que tiene determinados renglones de exportación, y luego de eso no tiene la capacidad, digamos, de las reformas necesarias que requiere el país. Hola. Hola, sí, me escucho perfectamente, no sé si me están escuchando. Sí, te perdimos un ratito. ¿Me decías, perdón? No, que creo que el país necesita hacer reformas estructurales en varias áreas, por sobre todas las cosas en el sector público, ¿no? Cuando hablas de reformas... Porque el sector público va a ser el encargado de hacer la política de salud pública, no va a ser el sector privado.
O la política de educación. O la educación, por ejemplo, esa es tarea del Estado. Cuando hablas de reformas estructurales en el sector público, ¿eso implica necesariamente modificar la Constitución o no pasa por ahí el problema? No pasa por ahí. La Constitución, en todo caso, lo modificaría para cuestiones de naturaleza eminentemente institucional o política, pero no pasa por ahí. No, creo que no. Ya. Una pregunta. Yo creo que necesitamos otro tipo de reformas. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una reforma tributaria, eso te iba a decir, positiva. Más dinero. El sistema, por ejemplo, yo quiero hacer eso, pero sin embargo, mantengo el mismo nivel de ineficiencia estatal y de corrupción. No tiene sentido aumentar los impuestos. Los impuestos que se aumenten van a terminar en los bolsillos de la misma gente. Entiendo, o sea, modificar, o sea, una reforma tributaria sin tener una justicia creíble, vamos a encontrar otra vez problemas, digamos, vamos a tener los problemas de siempre, de vacío, todos los problemas que ya conocemos. Doctor, en el ámbito político, ¿cómo ve al Partido Liberal? Está bastante dividido. ¿Cree que este es el momento de que tienen que unirse, si tienen que pensar ya en las presidenciales? ¿Cómo ve a su partido, doctor? Mira, Lisa, yo veo más el Partido Liberal, un partido que está judicializando su situación interna. No podemos decir que esté bien. Si yo te dijera que el Partido Liberal está bien, está en el medio de un pleito judicial, como vemos ahora, yo creo que estaría mintiendo. Ahora, este es el momento de que tienen que limar las asperezas y si quieren pensar en ser una opción para las próximas elecciones. Mira, yo ya mi opción te hablaría. Si queremos ser serios, tenemos que resolver el problema interno partidario. Y el problema interno partidario se resuelve dialogando y cediendo. ¿Hay algún líder hoy en el Partido Liberal que podría convocar a ese diálogo? No, yo creo que no, ¿verdad? Porque no creo que haya gente tampoco que se quiera sentar a dialogar dentro del partido. Entonces pedirle a alguien que juegue intermediario sería quemar la instancia de la intermediación. Efraín Alegre no busca aglutinar nuevamente a su partido. Creo que él tiene pretensiones presidenciales. Yo creo que Efraín es un hombre que ha cumplido muchas funciones importantes dentro del Partido Liberal. Pero creo que su virtud no es la de aglutinar. Aglutinar, pues esta no es su virtud. Porque está peleado con mucha gente del partido, dirigentes y referentes importantes del partido. Y eso lo digo con mucho pesar, no lo digo con satisfacción, de ningún punto de vista. Carlos, ¿y vos sos de lo que creen que el momento de Efraín ya terminó o que hay que ganarle en una interna en todo caso? No, si Efraín quiere presentarse, hay que ganarle en una interna, porque es el juego de la democracia. Acá lo importante para mí sería que más allá de quién gana las elecciones, ¿de qué te sirve ganar si vos tenés la mitad del partido en contra o vos ganás unas elecciones donde tenés a los senadores hablando contigo, vos tenés un partido disgregado? Eso no es funcional a la democracia. Gane quien gane Mateo, Blanquiano, Efraín Alegre, quien sea. No tiene sentido ganar una elección y tener un partido fracturado. No hay solución para nada. ¿Te está hablando alguien para una posibilidad de candidatarte nuevamente? Sí, pero yo ya he manifestado públicamente que yo no estoy... A mí la interna del partido nunca me interesó. Yo no me considero un hombre... no es que me considere incapaz, sino que creo que hay mucha gente para dirigir el partido. A mí me gustaría mucho más estar en función de Estado. Yo me formé para el Estado, no para el partido. Entonces yo creo que en política hay que abrir la jugada para que todo el mundo tenga un reconocimiento, para que todo el mundo diga, yo me siento representado, yo participo. Lo que yo no puedo ser es yo el candidato a la presidencia, yo el candidato a la presidencia del partido. Es porque eso entonces estamos repitiendo los vicios. Ni para el Senado, Carlos. Yo creo que para los mandatos, para mí, legislativos tienen que ser reducidos a 2 periodos. ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. Porque creo que hay muchos vicios en el Parlamento, entonces creo que es importante una manera de participar, puede ser limitando los mandatos de los parlamentarios.
Hay veces que hay que tomar medidas no porque sean buenas en sí mismas, sino porque para que tengan un efecto corrector. Y no lo digo con demagogia. Pues con demagogia Paraguay se decidió el voto directo, y el voto directo no solucionó ningún problema en el Paraguay. Al contrario, creo que empeoró la calidad del país. Sí, le privó a las asambleas, a las convenciones de tomar decisiones Claro. políticas, ¿verdad? Te quiero hacer una pregunta, Carlos. Yo te considero a vos uno de los pensadores más importantes sobre el liberalismo. No sé si estás siguiendo esta corriente que de la Argentina nos está llegando un poco de los libertarios, se hacen llamar liberales, hablan de libertad económica, pero en algunos políticos son un poco conservadores. ¿Es algo nuevo? No sé si supongo que los tenés a los Milei, a los expertos. ¿Es algo nuevo o es más de esa política conservadora, demócrata cristiana, disfrazada con otros nombres? No, la pandemia se encargó de demostrar que todo lo que ellos decían era mentira. La pandemia dijo que el Estado es el que tenía que intervenir para que la gente pueda sanarse. La pandemia fue la que decidió que el Estado confisque nuestra actividad económica. La pandemia fue la que tuvo que dar subsidios directos en todos los países del mundo, no solo en Paraguay. Estoy hablando de Estados Unidos de Norteamérica. Donald Trump ahora está intentando levantar el subsidio de $600 a $2.000 y los republicanos lo están acusando de zurdo. Lo que te quiero decir nomás es que el Estado fue el que salvó Claro. esta situación de la pandemia. O sea que lo que hay que buscar es el Estado necesario, el Estado ajustado a las reglas de la realidad, el Estado que tenga una relación de equilibrio con el mercado. ¿Y qué son estos libertarios que se hacen llamar? ¿Cómo los definirías ideológicamente? A mí me parece que algunos, no sé si... Hay veces que yo no, en algunos planteamientos que yo escucho así, yo no veo mucha profundidad en el pensamiento libertario. Es como muy superficial, muy simple. Sí, es una simplificación de la realidad, como yo hago esto y se acaban todos los problemas, y no es así. Sí, esa es la sensación que da realmente. No me impresiona mucho todavía. Bueno, ojalá podamos verte en alguna lista para el Senado, Carlos. No creo. El Senado seguro que no. Seguro que no. Qué pena. Eso ya sí. ¿Ok? Un abrazote. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias, licenciado. Gracias, un abrazo, Carlos. Bueno, hablábamos con el doctor Carlos Mateo Valmeli, ex candidato presidenciable. Fue presidente del Senado. Sí, tiene una funcionario larga constituyente.